Sí. Estamos en una zona en la que el Partido Socialista gobierna en muchos municipios. El Partido Socialista catalán, quiero recordar que es el que ha arruinado a Cataluña. Y el Partido Socialista catalán es el que ha dejado más paro en Cataluña, el que ha dejado más deuda y el que ha hipotecado el futuro de nuestros hijos, dejando unas cuentas ruinosas en Cataluña por su pésima gestión. Y si ahora el Partido Socialista catalán y los socialistas catalanes son un barco sin rumbo y están a la deriva, lo que es absolutamente patético es que los socialistas catalanes digan que la culpa del desafío independentista es del Partido Popular, cuando ellos son los que han arruinado Cataluña, los que han pactado con Carod Rovira, los que han gobernado 7 años con los independentistas y los que tienen complejos de defender lo que tendrían que defender, y es que Cataluña es España, que Cataluña es plural y que España es el mejor proyecto y la mejor solución que tenemos para Cataluña. Y le quiero decir al señor Mas, no todo vale en política. En política no vale todo como en la vida. Y lo que no puede hacer es engañar. Él puede defender lo que quiera en política, siempre dentro de la ley. Lo que no puede es engañar a los catalanes. Y decirles, como ha dicho hoy, que una Cataluña independiente sería la 7ª potencia europea, cuando la verdad es que Cataluña se quedaría fuera de Europa y nos llevaría al aislamiento, es una irresponsabilidad impropia de un gobernante como el señor Artur Mas. La responsabilidad de nuestro proyecto es resolver los problemas.